Hola, estos son videos, o sea, este video va a ser acerca de las correcciones del el examen uno y 2. Entonces, empecemos con el examen uno, ¿ya? Les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver el examen, las preguntas del examen parcial uno, ¿ya? Entonces, como ven, el, el examen contaba de preguntas, tres preguntas y también estos problemas de aquí. ¿Sí? Entonces tenemos tres problemas y tres preguntas, pero digamos en general, si ustedes hacían todo bien, podían sacar 23 sobre 20, ¿ya? Entonces vamos por la parte de las preguntas, ¿sí? Tenemos que la primera pregunta, miren, ustedes pueden leerla ahí, voy a dejarles un tiempo para que lean en su mente y luego yo voy a hablar al respecto de la pregunta. Ya, entonces miren. Dicen, claro, ¿no? Que imaginen que tienen una función escalar z de esta forma, ¿sí? Y si yo la derivo parcialmente con respecto a y, bueno, de lo que yo les hablé de derivadas parciales, la derivada parcial de una función escalar, con respecto a una de sus variables, corresponde a nivel operativo a hacer la misma derivada que hacíamos cuando trabajamos en una dimensión, funciones de solamente una variable real, hacer los mismos procesos de derivación en la expresión, ¿sí? Que esté a la derecha de la z, ¿sí? Hacer esa derivación ahí, pero siempre y cuando se tome constante todas las variables, como si fueran constantes todas las variables con respecto a las que no se derivan, ¿sí? Entonces, miren esta pregunta, claro, parece rara, ¿no? Porque dice, obtendría lo mismo si primero hallo la intersección de la superficie que representa la función con un plano cualquiera que sea paralelo al plano XY y después de ese resultado yo derivo, ¿no? Entonces veamos qué es lo que resultaría si es que yo a una función le derivo, digamos, hallo la intersección de una función z cualquiera con un plano paralelo al plano XY. El plano XY correspondería al plano del piso, ¿ya? Entonces, para hablar más concretamente de la solución, miren, lo que yo digo es que imagínense que ustedes tienen así como que una especie de superficie en tres dimensiones, ¿ya? Sí. Entonces esta superficie, supónganse que es algo como que esto, ajá, ya. Entonces es una cosa en tres dimensiones lo que estoy ahorita dibujando, ya. Algo, una superficie en tres dimensiones. Entonces en esto, digamos, yo tengo aquí mi eje Z, yo tengo aquí mi eje Y, yo tenía acá mi eje X. Entonces un plano, miren, paralelo al eje, ¿qué digo? Al plano XY. El plano XY, entonces, como es el piso, en pocas, un plano paralelo a ese sería como que cualquier hoja, digamos, donde se imaginan un plano que igual sea paralelo al piso, ¿no es cierto? Entonces, digamos, eso implicaría que gráficamente yo cogería aquí un plano así a una cierta altura, ¿sí? Y yo vea cuáles los puntos que tienen en común, tanto la figura en el espacio, cuya ecuación es z en función de x y de y, ¿sí? Entonces, con un plano que estaría caracterizado en este caso con, como yo hablo de un plano que es completamente paralelo al piso. Un plano que es completamente paralelo al piso, yo sí les había indicado, la figura de eso sería igual a z igual a una constante, ¿sí? Es, por ejemplo, si yo pongo z igual a 8, lo que me dibujaría en tres dimensiones sería un plano, digamos que está a una altura 8. Entonces, miren, ¿qué representaría usar, digamos, matemáticamente sin necesidad de hacer gráficamente esta intersección? ¿Qué representaría que yo me fijo en los puntos que simultáneamente cumplen con esta ecuación y con esta ecuación? Eso significaría que si el z de esta ecuación es del mismo z de esta ecuación, que además es 8, yo puedo terminar diciendo que lo que está acá a la derecha, que es una serie de operaciones que están hechas sobre x y y, serían igual a una constante, ya en este caso la constante, una constante cualquiera, ¿sí? Ahora fíjense en que esta ecuación de aquí, que es la que nos quedaría al intersecar la función z con un plano paralelo al piso, sería una función de este estilo. Es una función donde solamente intervienen, digamos, la variable x y y. Es decir, por ejemplo, supónganse que tienen una ecuación de este estilo, ¿ya? Así.
Entonces, esta sería la ecuación que me queda, ¿sí cachan? Entonces, esta es una ecuación que está solamente en términos de x y, o sea, que solamente tiene las variables de x y y, ¿no es cierto? Ya, entonces, la cuestión es que si yo tengo una función z, por ejemplo, de este estilo, 3x al cuadrado más 2y, supónganse que tengo esto, ¿sí? Aquí yo tengo una función que cumple con ser una función z, las imágenes z cumplen con ser valores que yo voy a obtener si es que aplico una operación a las componentes de x y y. Un ejemplo de algo que tenga esta forma es esto que está aquí. Si yo quiero, por ejemplo, derivar aquí con respecto a y, lo que debería hacer es, si yo derivo z, por ejemplo, con respecto a y, lo que yo debería hacer es a lo que es x, hacerlo como constante. Es decir, todo este sumando va a actuar como una constante y derivar simplemente lo que sí tenga la y, ¿no es cierto? Únicamente en lo que tenga la y. Si en este caso sería este sumando que está aquí, por lo tanto la derivada en este caso nos quedaría 2, ¿no es cierto? Ya, pero fíjense en qué pasó ya. Lo que hice constante cuando yo derivo en una función de este estilo, cuando yo derivo con respecto a y, es la x, ¿sí? Ahora, miren, gráficamente, eso equivale a que yo, digamos, me fijaría en esta expresión matemática y en otra, en el gráfico de esta expresión matemática de aquí, y a su vez en el gráfico de una función, el gráfico de una expresión en el que esta x es constante, que actúa como constante, ¿sí cachan? Entonces, el rato que yo derivo z con respecto a y, si es que yo le quisiera ver desde el punto de vista gráfico, lo que yo debería plantear como constante es el x, ¿sí? Para que gráficamente, miren, ¿qué pasa si es que yo digo que x es igual a una constante y yo dibujo esto en 3 dimensiones? Eso equivale a que yo voy a mi figura en 3 dimensiones, a analizarla cuando se la corta con un plano, porque que el x sea constante cuando yo dibujo en 3 dimensiones equivale a que yo voy a generar un plano. ¿Cuál plano? Un plano, digamos que en este caso sea paralelo al plano YZ, ¿sí cachan? ¿Por qué? Porque ¿dónde están las X? Miren, paralelo al plano YZ. ¿Por qué digo eso? Porque el rato que nosotros nos fijamos en el eje de las X, que por ejemplo X sea, no sé, 3, significa que yo voy a fijarme en todos los puntos que estén obligados a tener la coordenada x igual a 3, pero que a su vez sus z y sus y sean cualquiera. Entonces eso me genera un plano así, digamos, una hoja de adelante, ¿no es cierto? Que es paralela a esta pared de atrás, la pared y, z, ¿sí? Entonces, miren, si yo voy a encontrar un símil para poder derivar parcialmente con un proceso que involucre primero intersecar una figura con un plano, entonces en este caso lo que yo debería haber hecho, si voy a derivar con respecto a y, una función z, ¿no es cierto? Lo que yo debería hacer es que la x sea constante. ¿Qué significa que x sea constante? Pues que yo gráficamente hablando, pues que yo voy a generar un plano paralelo, no al piso, como yo planteé en la pregunta, sino paralelo a la pared, es decir, paralelo al plano ZY. Por eso, digamos, su pregunta al inicio, lo que le está, digamos, es planteando algo falso ya. Digamos, porque lo que debería hacer para que ustedes... lo que deberían hacer para que a través de un proceso en el que involucran una figura en el espacio y la cortan con un plano y en ese proceso identificar una forma, hay una curva, porque si ustedes intersecan una figura en 3 dimensiones con otra figura en 3 dimensiones, lo que va a quedar de los puntos que están tanto en una figura de 3D y en la otra figura en 3D, pues corresponderían a una curva en el espacio. Y esta curva en el espacio, ustedes pueden como que cogerla y pegarla en un plano, ¿sí? Entonces, en general, cuando ustedes intersecan, por ejemplo, una figura en 3 dimensiones como un plano, lo que van a tener es, digamos, una figura que puede ser expresada ya en 2 dimensiones. Y ahí recién, gráficamente, ustedes ya pasan de un problema donde tenían una variable z en función de otras 2 variables, pasarían a un problema en el que tienen simplemente 2 variables. El momento que ustedes intersecan la figura en 3 dimensiones con un plano,
obtendrán una ecuación que involucra solamente dos variables, como aquí cuando yo dije que el z si era constante, por ejemplo, la constante igual a 8, lo que van a tener es una ecuación como esta, donde esta ecuación involucra solamente dos variables y, digamos, ahí podemos pasar nuestro análisis de tres variables a dos variables, ¿ya? Entonces, eso podría ser, digamos, la intuición inicial con la que uno quisiera empezar como a analizar las tasas de cambio, ¿no es cierto? De una función en términos, o de una variable en términos de otra, que en pocas significa derivar o analizar las derivadas. Pero para hacerlo, en el caso que nosotros vamos a derivar con respecto a y, ¿sí? Lo que se necesitaba es encontrar, si vamos a usar este proceso gráfico, lo que se necesitaba era intersecar la figura en tres dimensiones con un plano, pero no con un plano que corresponda a z igual a constante, sino con un plano que en este caso tenga una representación formal o que este plano sea una representación gráfica más bien de una ecuación de este estilo, x igual a una constante. En este caso puse 3 por poner cualquier constante, ¿no? Pero nosotros, recuerden, cuando les dije que íbamos a derivar parcialmente, lo que teníamos que hacer era tener una de las variables constantes y derivar, ¿cuál de las variables? Pues, considerarle como si fuera una constante aquella variable con respecto a la cual no se va a derivar. Entonces, miren, si yo voy a derivar con respecto a y, la x era la que se tenía que mantener constante, ¿no es cierto? Si mi z la voy a derivar con respecto a y, la x es la que tiene que mantenerse constante y eso gráficamente significa que yo voy a considerar un plano, pero no que sea paralelo al piso, sino voy a considerar un plano más bien que sea paralelo al plano YZ, ¿sí cachan? Entonces, por eso no es lo mismo, digamos, usar este método gráfico para reemplazar el acto de derivar parcialmente, ¿sí? Y cuando hablé de esto en el video justo de las derivadas parciales. Yo les decía, miren, ¿qué pasa si ustedes tienen una función? Por ejemplo, digamos, esta función de aquí, que gráficamente sería como esta como vasija, ¿ya? Entonces, digamos la ecuación de esta función en ese video, me parece que incluso tomé esta misma función, y digamos la ecuación de esta función sería simplemente esto, ¿sí? ¿Ya? Entonces, que es un paraboloide, ¿no es cierto? Yo les decía, miren, ¿qué tal si nosotros queremos derivar a esto parcialmente con respecto a y? Entonces, lo que yo debería hacer es considerarle al x como constante, ¿ya? Y en este caso, pues la derivada, ¿no es cierto?, de z con respecto a y sería simplemente 2y, así, ¿ya? Pero yo decía que este mismo resultado nosotros podríamos llegar si hacemos lo siguiente, ¿ya? Miren, ¿qué pasa si nosotros consideramos al x constante, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es considerando, digamos, un plano, como les mencioné, un plano que va a ser así. Si el plano ZY es la pared donde está la pizarra, entonces un plano paralelo a esa pared sería como una hoja que va paralelamente avanzando, yendo hacia atrás, ¿no es cierto? Con respecto con respecto a la pizarra, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que, ¿qué pasa si yo a esta figura en tres dimensiones le corto con un plano así? ¿Qué me queda en la intersección? Bueno, ahí no es difícil ver, lo que me va a quedar es simplemente una parábola, me va a quedar esta parábola, ¿no? Si yo al paraboloide le corto con un plano así, de la manera en que mostré, lo que me va a quedar no es una figura en dos dimensiones, sino, perdón, en tres dimensiones, sino una parábola, así, ¿ya? Esto va a resultar, son los puntos de esta figura, serían los puntos que tienen en común la figura en tres dimensiones como una vasija y el plano que les corta, ¿sí? Entonces, el momento que hago eso, me doy cuenta que ahora, miren, supónganse que esta ecuación de aquí, ¿sí? La ecuación que rige esta figura, ¿sí? No supónganse, más bien la ecuación que rige esta figura va a ser aquella que simultáneamente cumpla con esta ecuación, que nos dice que considere todos los puntos que forman parte del paraboloide en tres dimensiones y que simultáneamente cumplan con una ecuación de este estilo, que x sea igual, por ejemplo, a 3, como dije antes, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿por qué? Porque x tiene que ser igual a una constante para yo generar gráficamente un plano, ¿no es cierto?, que sea paralelo al plano YZ. Entonces, si estos puntos simultáneamente están aquí y acá, entonces eso quiere decir que esta x, que es la misma x que está aquí, yo la puedo poner como 3. ¿Sí? Y entonces, esta ecuación de aquí, z igual a
9 más y al cuadrado, ¿sí? Esta ecuación de aquí sería la gráfica de esta parábola, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, solo que en este caso, no me quedaría exactamente esa parábola, la que estoy dibujando ahorita, porque está partiendo desde el origen. Digamos, en este caso, sería una parábola que empezaría en 9, ¿ya? ¿Cómo sé eso? Por la forma de la ecuación parabólica, ¿ya? La variable dependiente es igual a un número más la variable independiente al cuadrado, la dependiente es igual a un número más la variable independiente al cuadrado. Esa forma, fíjense, tal vez ustedes le pueden reconocer más si yo pongo algo así. Sí, esto es una parábola que está trasladada hacia arriba, ¿no es cierto? 2. Entonces, lo que tiene el rol de la Y, cuando yo escribo esto, ¿no? Usualmente, en este caso es la Z, y lo que toma el rol de la X, cuando yo escribo usualmente, en este caso es la Y. ¿Ya? Entonces, este es el gráfico que yo tendría, y hoy en este gráfico yo ya podría derivar, porque yo ya tengo, miren, si me preguntan cómo es la derivada parcial de Z con respecto a Y, yo ya sé que es 2Y, pero gráficamente eso significaría que yo voy a analizar qué es lo que pasa en la relación simplemente entre Z y Y cuando la X es constante. Sí, entonces eso matemáticamente implicaría que yo voy a analizar esta ecuación. ¿Qué pasa si yo analizo esta ecuación y yo quiero saber la tasa de cambio de Z con respecto a Y? Entonces derivaría esto con respecto a Y. Entonces ahora derivando esta Z con respecto a Y, como aquí la Y es la única variable de la Z, entonces yo uso el símbolo de derivación ordinaria, ¿no es cierto? Entonces yo derivo esto con respecto a Y, lo que obtengo de resultado es justo 2Y, al igual que si yo derivaba parcialmente sin tener que hacer el corte con los planos, ¿sí? Entonces esto yo ya había explicado alguna vez, y entonces es justo por esta razón que estoy mencionando ahorita, que en nuestra pregunta 1, yo no puedo decir que se obtiene lo mismo si primero hallo la intersección, ¿sí? O sea, estaba preguntando si es que primero podíamos tomar la figura en 3 dimensiones, intersecarla con un plano y obtener una figura en 2 dimensiones, y después de esta figura en 2 dimensiones derivarla, y si es que el resultado que se obtiene es el mismo que si yo hubiera derivado parcialmente, digamos, Z con respecto a Y, así yo no hubiera hecho ningún dibujo. Entonces yo estaba preguntando algo de este estilo, si se puede hacer o no. Pero fíjense en que en este caso, cuando yo planteo esta pregunta, yo estoy eligiendo, le estoy dando un plano incorrecto para que yo pueda hacer este proceso. ¿Por qué? Porque el plano con el que yo debería cortar no debería ser un plano paralelo al XY, sino un plano paralelo al plano ZY o YZ, ¿sí? Ya, entonces, digamos aquí, no pueden obtener lo mismo, y podían explicar, de hecho una persona explicó de manera muy sucinta esto. Yo estoy tomándome mi tiempo para explicarles esto, porque muchos sacaron mala nota ahí, ¿ya? Luego miren la pregunta 2, ya dice, supongo que tienes esta función, y que esta función y igual a menos x al cuadrado más 13, representa el número de empleados y contratados en una empresa donde en el transcurso del tiempo, donde el X es el tiempo, ¿sí? Entonces, esta es la relación que existe entre el número de contratados y el tiempo, el X del tiempo y el número de contratados. Entonces, la cosa es que les pregunto, ¿qué representaría conceptualmente la derivada en este caso? La derivada lo que nos mostraría es como que la tendencia a variar el número de empleados en el tiempo para determinado tiempo. Es decir, ustedes pueden decir, para el tiempo 2, por ejemplo, 2 años, 2 unidades de tiempo, 2 meses, ¿sí? En el tiempo 2, ¿cómo pensaría aumentar o disminuir, ¿sí? La cantidad de empleados, si es que el número de empleados se rige o está dependiendo del tiempo a través de esta ecuación? Entonces, digamos, justo nos diría cómo va a ir aumentando, ¿no? Nos da una regla de cómo aumenta o de cómo va a bajar, en general, de cómo va a variar el número de empleados, ¿ya? Entonces, si ustedes derivan esto, ¿no es cierto?, con respecto al tiempo, fíjense, simplemente les da menos 2x. Es decir, si ustedes toman, la función es esta, ¿no? Voy a escribirla acá. La función en este caso es y igual a menos x al cuadrado más 13, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vi que correctamente, sí,
aplicaron algo que yo hice a través del límite. Ya no necesitaban hacer eso muy bien cuando lo hicieron y por eso tuvieron cierta parte del puntaje, pero no la totalidad porque en muchos se equivocaban en lo siguiente. Ya miren, si ustedes derivan y con respecto a x, entonces lo que tienen es menos 2x, ¿sí? Ya. Ahora, la cuestión es que, ¿qué significa esto? Esto es una máquina matemática que les permite saber cómo va a variar el número de empleados mientras transcurre el tiempo, ¿sí? Entonces, el resultado de derivar lo que nos da es un medio para saber, a través de esta fórmula, digamos, este es el medio que yo voy a usar para poder conocer, para cualquier tiempo, si en ese tiempo van a aumentar o disminuir los empleados y en qué medida, cuántos aumentan o cuántos disminuyen, ¿ya? Entonces, ahí mismo en esa pregunta yo les preguntaba que la segunda parte de esa pregunta es, ¿qué es lo que cuál es el valor de la derivada si yo evalúo para el tiempo 2, ¿sí? ¿Y qué significa ese resultado? Entonces, fíjense, lo que yo haría es para sacar la derivada, pero evaluada en el tiempo 2, ¿sí? Entonces, lo que yo debería hacer es reemplazar aquí el valor 2. Entonces, yo sí puedo decir que la derivada de y con respecto a x evaluada en el x igual a 2, a veces se puede poner así, si ustedes quieren, evalúan la derivada de y con respecto a x cuando x es igual a 2, ¿sí? También pueden escribirlo esto así, porque y es una función de x, solamente que yo no puse en este caso para no abarrotar de símbolos, ¿ya? Entonces, la derivada evaluada en 2 es simplemente menos 4, ¿ya? ¿Pero qué significa este menos 4? No significa que se contrataron 4 empleados que para el tiempo 2, en ese momento dijeron contratemos 4 empleados, sino que para el tiempo 2, digamos que pasaron 2 años y la relación entre el número de empleados y el tiempo es esta. Entonces, si pasan 2 años, lo que pasará es que en ese momento, cuando se cumplen 2 años, de ese momento despiden a 4 personas, no contratan porque miren, baja el número, cambia en menos 4, es de la nómina de personas que tenían contratadas disminuyeron 4, eso quiere decir que despidieron a 4 personas. Muchos, de hecho la mayoría dijeron que más bien contrataban a 4 personas, entonces ahí estaba el error. Ya, siguiente pregunta. Miren, dicen, y ahora estamos en la pregunta 3, ¿no? ¿Qué obtengo si proyecto este vector A igual a 2, 3 sobre los vectores unitarios que ustedes ven ahí? Ya, primero que nada es fácil darse cuenta que estos son vectores unitarios. ¿Por qué? Porque porque el módulo va a dar 1, ¿no? ¿Cómo sé eso? Pues porque si ustedes cogen 1 sobre raíz de 5 elevado al cuadrado, más 2 sobre raíz de 5 elevado al cuadrado, eso les va a dar, digamos, 1/5 y 4/5. Y si ustedes suman 1/5 más 4/5, eso les da 5/5 y ustedes sacan la raíz de eso y les da 1. ¿Qué estoy haciendo ahorita mientras verbalizo este procedimiento? Estoy sacando Pitágoras simplemente. Cojo elevado al cuadrado, cojo elevado al cuadrado, sumo los resultados, saco raíz, ¿ya? Ya, ahora, lo que yo les había mencionado es que si ustedes proyectan un vector sobre otros vectores, ¿sí? Donde estos vectores son unitarios y además perpendiculares entre sí, lo que están obteniendo son simplemente las componentes de ese vector A en la base de estos vectores, este de aquí y este de acá. Es decir, los coeficientes, ¿sí? Que acompañan en una combinación lineal a los vectores de la base, este de aquí y este de acá, los pueden obtener si proyectan este vector A sobre estos vectores unitarios. Ya, miren, en pocas. Voy a escribir aquí el vector A y los vectores unitarios para ser un poco más concreto con lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces tenemos lo siguiente, tenemos que el vector A es el vector 2, 3 y que tenemos un vector unitario U que es 1 sobre raíz de 5 y el otro es 2 sobre raíz de 5 y un vector unitario V en este caso que es menos 2 sobre raíz de 5 y 1 sobre raíz de 5 así, ¿ya? Ahora miren, no es coincidencia que yo haya tomado este vector y este vector de esta forma. Miren, el 1 sobre raíz de 5 ahora aparece acá y el 2 sobre raíz de 5 ahora aparece acá, pero con signo negativo. Ya.
Sí, ustedes ven un vector de dos dimensiones, dos vectores de dos dimensiones con estas características, ¿cuáles? Que el elemento de aquí es el mismo que está acá y que el elemento de aquí es el mismo que está acá, pero con signo contrario. Entonces, ustedes ya podrían tener una intuición de que estos dos van a ser perpendiculares entre sí. ¿Por qué? Porque si es que yo hago el producto punto entre esto y esto, entonces fíjense en lo que me da. Me va a dar esto por esto, me va a dar menos 2 sobre 5, ¿sí? Y si yo hago esto por esto, me da 2 sobre 5. Ahora el producto punto se lo obtiene ¿cómo? Haciendo el producto de esto con esto, más el producto de esto con esto. Entonces yo pongo aquí más. Como ven, si yo hago el producto punto de U con V, entonces esto me da 0. ¿Sí? ¿Qué significa si el producto punto de dos vectores es 0? Pues que este con este son perpendiculares entre sí. Entonces lo que yo les había dicho es que si ustedes tienen un vector A, un vector cualquiera, y lo proyectan sobre dos vectores que son perpendiculares entre sí de longitud 1. Entonces lo que obtienen son las componentes de ese vector sobre los vectores de unitarios. ¿A qué me refiero? Fíjense que si ustedes tienen el vector A así, el vector A así, ya. Ese es su vector A, de componentes 2, 3, ya. Ahora miren, justo los vectores unitarios y el vector unitario J son dos vectores que cumplen con las características que también cumplen estos dos, o en otras palabras, estos dos también cumplen las características que cumple I con respecto a J. ¿Por qué? Porque miren, la relación que tienen estos dos es que son perpendiculares entre sí. U y V también son perpendiculares entre sí. Sí, por lo que les acabé de decir de que el producto punto nos dio 0, ¿ya? Entonces, y además de esto, la longitud de este es la misma longitud de este y es la misma longitud de este y que de este y esas longitudes son 1. ¿Qué pasa si este vector de aquí le proyecto sobre este vector unitario? Pues lo que me va a dar es un vector que tiene una longitud de 2, ¿sí? Entonces la componente xésima, la componente x, o en este caso la componente yésima se le suele decir, del vector a, es la proyección de a sobre el vector unitario y. Y la componente jésima, fíjense en que este vector, el A, se puede escribir como 2 en I más 3 en J. Entonces lo que estoy diciendo es que la componente iésima, es decir, este valor de aquí, se obtiene si es que yo proyecto este vector sobre el I. Y la componente jésima, en este caso, se obtendría si yo proyecto el vector A sobre el vector unitario J. Entonces, lo mismo va a pasar si yo proyecto A sobre U y B. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener la componente uésima de A y la componente bésima de A. En pocas palabras, o en otras palabras, miren, ustedes van a poder generar el vector A, 2, 3, ¿sí? Si es que ustedes hacen una combinación lineal, si multiplican un número por el vector U, más otro número por el vector V, así. Ya, la cosa es que si ustedes proyectan A sobre U y A sobre V, lo que van a obtener es este número de aquí y este número de acá. ¿Cómo proyectan A sobre U y A sobre V? Ya que saben que, digamos, estos vectores U y V son unitarios, la forma de proyectar un vector sobre vectores unitarios es simplemente haciendo el producto punto. Entonces, en este caso, miren, ustedes hacen el producto punto de esto con esto, les va a salir, bien, en pocas. A minúscula que puse aquí es el producto punto de A con U, ¿sí? Este valor de aquí se va a obtener si yo hago esto. Y este valor de acá se va a obtener si es que yo hago el producto punto de A con V, ¿sí? Entonces voy a sacar solo el valor de A para ilustrar a lo que me refiero, ¿no es cierto? Entonces el producto punto ahí sería simplemente 2 por 1 sobre raíz de 5 más 3 por 2 sobre raíz de 5 y eso en pocas nos da 2 sobre raíz de 5 más 6 sobre raíz de 5 y esto a su vez es simplemente 8 sobre raíz de 5. Entonces el valor A, en este caso sabemos que es 8 sobre raíz de 5, ¿sí? Es la componente uésima del vector A sobre el vector U, ¿sí? O la componente uésima del vector A simplemente, a secas, ¿sí? Que se obtiene como proyectando el vector A sobre el vector unitario U. Y hacen lo mismo para el V, ¿ya? Ya, eso. Ahora, vamos con los problemas, ¿ya? Entonces, fíjense en lo siguiente, ¿sí? Este, mm, yo hice todo un video
acerca de cómo obtener la transformación entre un vector en 3 dimensiones que está dado, digamos, en coordenadas esféricas a coordenadas rectangulares, ¿sí? Y, y la cosa es que ustedes usaron, o sea, miren, bueno, vean el problema ahorita en su mente, ¿no es cierto? Ya, entonces, lo que no se dieron cuenta, nadie, y más bien este fue el problema que más copiaron. ¿Cómo sé que copiaron todos? Porque, digamos, tenían este error, ¿ya? Eh, Les voy a dejar de compartir para que vean, digamos, el error simplemente, ¿ya? Entonces, lo que había hecho mucha gente era programar, usar las transformaciones que ya da el Octave de por sí, para transformar de esféricas a cartesianas, ¿ya? Pero la forma en cómo Octave obtiene, digamos, los procedimientos para pasar de esféricas a cartesianas, ah, está hecho ese proceso para cuando, digamos, la información que ustedes tienen, gráfica o geométrica de las coordenadas esféricas es otra. Me refiero a esto, a que miren, ustedes, o cuando yo expliqué el video, sí, les expliqué cómo pasar de esféricas a coordenadas a cartesianas, pero siempre y cuando, um, a ver, este va a ser un vector más bien así, ya. Entonces, lo que yo digo es que miren, nosotros, si tenemos información acerca de los ángulos y de la longitud de este vector, sí podríamos pasar esa información a información en coordenadas rectangulares, ¿ya? Pero la cosa es que, miren, cuando se hizo la deducción en la clase, se hizo la deducción para cuando ustedes les dan la información de este ángulo, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z, ¿sí? Entonces, cuando yo les mostré cómo se obtenían esas reglas de transformación de esféricas a cartesianas o rectangulares, si ustedes quieren decirles así, era para cuando el ángulo que ustedes tienen de dato es este de aquí, para cuando su teta es este de aquí, ¿sí? Y entonces, las fórmulas para pasar de esféricas, cuando ustedes tienen información de este ángulo y este ángulo, ¿sí? Es distinto a cómo pasar de la información de coordenadas esféricas cuando las coordenadas esféricas, perdón, aquí pongamos así. ¿Sí? O pongámoslo mejor así. Y este es rho, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué es dar en coordenadas esféricas la información de un vector? Es dar la longitud del vector y dar dos ángulos. Uno que se le conoce como azimutal, que corresponde a, digamos, el ángulo que hay, que se genera ya sea con el eje X o con el eje Y en el piso, entre el eje X o el eje y la sombra del vector sobre el piso, ¿sí? Mientras que hay otros dos ángulos, otro ángulo que nos van a poder dar, ya sea el ángulo de inclinación o ya sea el ángulo de elevación. Pero si es que yo deduzco unas fórmulas para pasar de esféricas a cartesianas con un gráfico de este estilo, sí, eso va a ser distinto a que si es que yo deduzco unas fórmulas para pasar de esféricas a cartesianas cuando el ángulo que me dan es el ángulo de acá. ¿Sí cachan? Ya, entonces, eso es lo que me hubiera gustado que hagan, ya que vean cuáles son las fórmulas de transformación y después las implementen en el Octave, ¿ya? ¿Cuál es el gráfico que yo les di? Déjenme ver. Entonces, el gráfico que yo les di, como pueden ver, es justo uno en el que pasa esto, ¿no? Este es el ángulo phi, si ustedes quieren, este sería el phi y este sería el teta. ¿Sí? Bueno, el teta. Ya. Entonces, la cuestión es que cuando ustedes tienen dado esta información teta y este ángulo phi, ¿no es cierto? ¿Cómo sería la transformación de esféricas a rectangulares? Es lo que yo les pedía, ¿sí? Entonces, ustedes usaron una fórmula para cuando el ángulo que se les daba de información era el que se establece entre el eje X y la sombra del vector en el piso, ¿sí? Es decir, el ángulo que estaba aquí. Y esas fórmulas no son las mismas si es que la información, las fórmulas de pasar de esféricas a cartesianas, no se conservan tal cual si es que la información que les dan es en vez de este ángulo de aquí, es el ángulo de acá. Entonces ustedes tenían que deducir esas fórmulas, ¿ya?
Entonces veamos cómo hacerlo en este caso. Ya. Perdón. Ya. Entonces, digamos, tenemos nuestra cosa aquí. Ya tenemos nuestros ángulos. Y yo lo que sé es que, digamos, esta es la componente X, esta longitud de X, la componente Y, perdón, esta longitud de acá viene a ser la componente X. Y yo sé que la altura desde aquí hasta acá viene a ser la componente Z de mi vector. Entonces, este es mi vector V, digamos, que viene dado en términos de estos, cuando está expresado en esféricas, yo tengo que darle un ángulo teta, tengo que dar el otro ángulo, el phi, y tengo que dar la longitud del vector rho, ¿sí? ¿Ya? Pero si yo quiero expresar este vector en coordenadas rectangulares, tengo que dar su componente X, su componente Y y su componente Z. Entonces, miren, lo que podemos saber de aquí es que aquí yo tengo un ángulo, ¿no es cierto?, que formaría un triángulo rectángulo, mi ángulo phi. Entonces, digamos, en este triángulo rectángulo, veamos cómo... Lo que estoy diciendo es que ustedes tienen este ángulo de aquí, ¿ya? Entonces, miren, este triángulo rectángulo que está formado aquí, tiene este ángulo de aquí, esta longitud y además este cateto. Entonces, en pocas, miren, esta flecha es como esta flecha azul, ¿sí? Y digamos, el triángulo en el que me estoy fijando es un triángulo de este estilo. El ángulo es el ángulo que sale donde está mi dedo ahorita, ¿sí? ¿Se cachan el ángulo de que está aquí, ¿ya? Esa es como la forma en 3D como debería vérsele, ¿no? Sino que tal vez no se ve tan bien aquí. Ya, entonces la cuestión es que en este triángulo, miren, le voy a arrancar al triángulo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo aquí mi ángulo phi y tengo aquí mi rho, perdón, tengo mi ángulo phi y aquí tengo mi rho y aquí hay 90 grados y yo quiero conocer este lado de aquí. ¿Por qué? Porque el lado de aquí, lo que mide este lado es lo mismo que vendría a ser la componente z de mi vector. Entonces, lo que tengo que buscar es una función trigonométrica que me relacione este lado de aquí y este ángulo. ¿Cuál es esa función trigonométrica? Pues en este caso es el coseno. Entonces yo tranquilamente podría decir que el z es igual a ¿qué? Miren, ¿qué pasa si ustedes sacan el coseno de phi? Coseno de phi es igual a ¿qué? En este caso es igual a z sobre rho, ¿sí? Entonces ustedes despejan de aquí el z y les da ya que su primera ecuación de transformación que obtuvieron es esta, ¿no? Z igual a rho por el coseno de phi, ¿ya? Ahora, la cuestión es que a ustedes les gustaría saber esta longitud de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta longitud de aquí es la misma longitud que hay de aquí a acá y es la misma longitud de la sombra, ¿sí? Ya, entonces, para que se vea mejor, digamos, miren, esta flecha, la V, el vector V que estoy yo analizando, vendría a ser como una flecha que está así salida, ¿sí? Y la cosa es que yo digo que ahí puedo yo hacer un triángulo, un triángulo así, es el triángulo que yo dibujé. Ya, ahora la longitud del marcador negro va a ser la misma longitud de la sombra de este vector azul sobre el piso. Por lo tanto, y esa longitud del marcador negro viene a ser la longitud de este cateto, igual a la longitud de este cateto. ¿Cómo yo saco la longitud de ese cateto? Yo voy a necesitar. ¿Por qué? Porque aquí en el piso, la hipotenusa de este triángulo de aquí, es justo la longitud, y es igual a la longitud de esta sombra, ¿no es cierto? Y la longitud de esta sombra es la misma longitud de este lado de aquí, ¿ya? Entonces, para saber eso, pues ya se darán cuenta que si yo saco el seno de phi, ¿no es cierto? Esto es igual a este lado de aquí, que le voy a llamar proyección, ¿ya? P de proyección sobre rho, ¿sí? Bueno, ya no le voy a poner P, sino PR de proyección, ¿ya? Entonces, lo que yo puedo decir es que la longitud de esto, que es el valor PR, ¿sí? Se puede obtener si es que yo al rho le paso al otro lado a multiplicar. Entonces, este PR, la longitud de esta sombra, va a ser rho por el seno de este phi, ¿ya? Ahora, esto es PR. PR. Ya, ahora, ¿por qué me sirve eso? Porque yo recorto aquí en el piso este triángulo que está aquí y yo ya puedo saber las componentes de X y Y. ¿Por qué? Miren, este triángulo que está en el piso, ¿sí? Este triángulo, ay, perdón. Este triángulo que está en el piso, ¿sí? Le voy a recortar y aquí hay 90 grados, ¿no? Ya, y le voy a poner acá. Entonces, digamos, aquí estarían mis 90 grados, ¿sí? Aquí yo tendría un ángulo teta, ¿sí? Yo pongo aquí esto.
mi ángulo teta. Y lo que yo puedo notar es que la longitud de aquí, ¿sí? Es la componente Y, es decir, la longitud de este lado es justo cuánto vale la componente Y. Y yo noto que el lado que es opuesto al ángulo, sí, en cambio, corresponde a la longitud de mi componente X. Miren, esta longitud de aquí es la misma longitud de acá, y eso es la componente X del vector que yo estoy aquí analizando, que es el vector que está acá arriba. Entonces, yo voy a tener aquí X. Ya. Entonces, aquí ya es fácil, miren, y yo ya sé cuánto mide esta hipotenusa. ¿Por qué? Porque esta hipotenusa mide la longitud PR, ¿sí? Entonces, ya, aquí está fresco. ¿Por qué? Porque yo puedo saber cuánto es X. Miren, yo puedo relacionar este lado con esta hipotenusa y con este ángulo a través de ¿qué? Del seno. ¿Por qué? Porque el seno de teta es igual a ¿qué? A X sobre PR, ¿sí? Y miren, el coseno de teta es igual a ¿qué? A Y sobre PR. ¿De aquí qué? Podemos decir, ¿no es cierto? Que X es seno... X es PR por el seno de teta y que Y es PR, ¿no es cierto?, por el coseno de teta. Pero PR es este valor, ¿sí? Entonces yo aquí en vez de poner PR puedo poner tranquilamente ρ por el seno de phi, ¿ya? Y en vez de PR otra vez aquí puedo poner ρ por el seno de phi, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué se tiene? Ya tengo mis otras leyes de transformación. Miren, tuve la ley de transformación para la Z, para el X y para el Y. Les voy a escribir aquí para resumir lo que he hecho. Entonces, el X se relaciona o se puede obtener a través de la multiplicación de ρ por el seno del ángulo, en este caso de inclinación, por el seno teta azimutal, que en este caso ya no sale desde la X, sino desde la Y positiva. Mi Y se puede obtener en base a las coordenadas esféricas ρ, phi y teta, digamos tal como dice aquí, multiplicando ρ por seno de phi, por el coseno en este caso de teta. Y finalmente, como vimos antes, el z es simplemente ρ por el coseno de phi. ¿Ya? Entonces lo único que tenían que hacer era poner esto en el octave, ¿sí? Pedirle al octave que obtenga su X a través de este producto, su Y a través de este producto y su Z a través de este producto, y ahí obtenían, digamos, así resolvían el problema 1, obteniendo las ecuaciones de transformación. Ya, entonces, el comando era simplemente escribir estas ecuaciones en el cuerpo de un comando function, por ejemplo, si ustedes quieren, ¿ya? Ya, entonces ahora vamos a la siguiente pregunta. Dice, haya la ecuación de un plano que contiene la recta de ecuación simétrica. Entonces, miren, las rectas en el espacio pueden ser escritas de tres maneras, como les mencioné, a través de su forma vectorial, ¿sí? A través de su expresión paramétrica y a través de su expresión simétrica, ¿sí? Y la cosa es que dice que pasa por el punto A de coordenadas cilíndricas, y ahí les doy unas coordenadas cilíndricas, ¿sí? Y les digo que el 5 correspondería al valor de R, ¿sí? El 5 correspondería al valor de R, el 30 corresponde al valor de teta y el 7 corresponde al valor de Z, ¿sí? Ya, entonces las coordenadas cilíndricas son las que dan esos tres valores, ¿sí? Un R, un teta y un Z, como expliqué yo en los videos anteriormente, ¿no es cierto? Ya, entonces lo que yo les decía era lo siguiente, ¿no? Ah, perdón, voy a copiar primero las ecuaciones para trabajo. Entonces, según les he planteado, ahí tienen, digamos, esta ecuación simétrica, x menos 3 sobre, ¿cuánto dice? 2 igual a y menos 1 sobre 5. Y esto igual a que a z más 6 sobre 3, z más 6 sobre 3, así. Ya. Y mi A está en coordenadas cilíndricas y en este caso 5, 30, aquí tengo 7. Y este es mi R, este es mi teta y este es mi Z. Ya. Eso es lo que sé. Ahora, miren lo siguiente. Ah, no, esperen. Sí. Bueno, esperen un rato que voy a abrir el Octave para que puedan cachar cómo serían estas cosas, ¿ya? Ya, entonces, lo que les había dicho es que para que ustedes puedan encontrar la ecuación de un plano,
ustedes pueden usar la información que les dan para poder encontrar 3 puntos que están sobre el plano, ¿ya? Aquí ya tenemos uno, sí, un punto. Entonces no me voy a ocupar de este punto. Solamente lo único que quisiera hacer es a este punto expresarlo en coordenadas cartesianas, en sus coordenadas de x, y y z, para yo poder, digamos, hacer los productos puntos y productos cruces que yo necesito para obtener la ecuación del plano, ¿ya? ¿A qué me refiero? A que para ustedes teniendo 3 puntos sobre un plano pueden, digamos, generar con esos 3 puntos 2 vectores, y con esos 2 vectores ustedes pueden hacer un producto cruz. Al hacer el producto cruz obtienen un tercer vector que es perpendicular a los 2 vectores anteriores y por lo tanto es perpendicular al plano porque esos vectores están sobre el plano. Si es que hay un vector que es perpendicular al plano, saben que de ley, si hacen ese producto punto de ese vector que es perpendicular al plano con alguno otro que está dentro del plano, eso les va a dar 0 y la ecuación del plano surge de hacer ese producto punto. Entonces primero tendrían que hacer un producto cruz y después un producto punto. Pero antes de hacer eso necesitan tener los 3 puntos para poder generar los 2 vectores que estén sobre el plano. O en otras palabras, su objetivo inicial, su objetivo sería es tener 2 vectores sobre el plano, ¿sí? Entonces, para poder tener 2 vectores en el plano, ustedes pueden partir de 3 puntos. ¿Por qué? Porque supónganse que tienen justo ya aquí un punto, aquí otro punto y aquí otro punto. Para sacar los 2 vectores, entonces solamente generan una flecha que va desde este punto hasta este y el otro vector sería una flecha que va desde este punto hasta este. Si yo hago el producto cruz entre esto y esto, me va a dar un vector que va a estar, por ejemplo, hacia allá o hacia adentro de la pizarra, ¿no es cierto? Entonces, miren, este vector va a ser perpendicular a todo el plano, que en este caso es la pizarra, ¿ya? Ahora, como yo saco la ecuación de esta pizarra, pues simplemente tendría que hacer el producto punto de este vector con alguno de los que está aquí en el plano, ¿sí? Entonces, así, digamos, les expliqué cómo, con más detalle, cómo hallar las ecuaciones del plano, ¿no es cierto? Ahora, miren, ¿cómo ustedes obtienen los otros 2 puntos? Pues es a través de esta ecuación de aquí, ¿ya? ¿Cómo yo podría saber cuál es un punto que está sobre el plano si tengo la ecuación de una recta que está sobre ese plano? Entonces, esta es la recta que está sobre ese plano. Tal vez es más fácil ver qué puntos están sobre esa recta y también sobre el plano, porque la recta está sobre el plano, si es que yo a esta forma simétrica de expresar la ecuación de la recta en 3 dimensiones la paso a su forma, digamos, paramétrica, ¿ya? Entonces recuerden que para yo poder generar la expresión simétrica, partí de la paramétrica, diciendo que, digamos, esto de aquí es un t, esto de aquí es un t, o este de aquí es un t, o parámetro, o lambda, si ustedes quieren. Y ahí los t's eran iguales en los 3 casos, ya, porque salían 3 ecuaciones. Las ecuaciones paramétricas, en efecto, son 3. ¿Cómo yo sé cuál es una ecuación paramétrica? Una va a venir de decir que todo esto es t. ¿Cómo digo que todo esto de aquí es t? T es x menos 3 sobre 2. Que todo esto de aquí es t también. Entonces, digamos, esto es igual a y menos 1 sobre 5. Miren, si ustedes han venido estudiando, ¿no es cierto? Esto va a tener más sentido, ¿no? Yo estoy aquí, digamos, simplemente explicando esto como si ustedes ya hubieran visto mis videos y como si ustedes ya hubieran estado estudiando al respecto, ¿no es cierto? Y aquí van a tener que el siguiente es que t es igual a z más 6 sobre 3. Entonces aquí yo despejo x, y, z. ¿Sí? Entonces las ecuaciones que van a dar las voy a poner acá. ¿Ya? Entonces yo despejando x, pues tengo que simplemente 3 más 2t. Esto lo paso a multiplicar y esto lo paso a sumar. Ya, el y sería simplemente 1 más 5t. Y el z sería menos 6 más 3t. ¿Sí? Ya. Entonces, otra manera de expresar esto es expresando estas 3 ecuaciones, ¿sí? Y estas son las ecuaciones paramétricas de su recta en el espacio. Esta recta contiene infinitos puntos. ¿Cómo develamos alguno de esos puntos? Simplemente dándoles valores a t. Eso. Entonces, digamos aquí yo voy a darle un valor a t. Por ejemplo, el valor 0. Entonces, eso ya me da 3 resultados aquí que corresponderán a la coordenada x, y y z de uno de los puntos. Entonces, como yo obtengo un punto a partir de las coordenadas de x, y z de un punto a partir de estas ecuaciones, pues le doy valores a t, cuáles los que a mí me dé la gana. Entonces, en este caso, digo, ¿qué pasa si t es igual a 0, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, de esto, estas ecuaciones se reducen a ¿qué? A que x va a ser igual a 3, que y es igual a 1 y que z es igual a menos 6, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Con estas ecuaciones, ¿por qué son las ecuaciones de la recta? Porque me dan las coordenadas x, y y z de cualquier punto que esté sobre la recta,
si yo doy distintos valores a t, ¿sí? Entonces, si t es igual a 0, tengo estos 3 puntos y estos son las coordenadas de un punto que está sobre esa recta, ¿sí? O que pertenece a esa recta, o que forma la recta. Y ahora voy a dar otro, ¿ya? Entonces digo, ¿qué tal si, por ejemplo, t es igual a 1, ¿ya? Porque escojo el 0 y el 1 porque son valores fáciles para manipular, ¿no es cierto? Entonces aquí yo tendría que el x es igual a 5, que el y es igual a, en este caso, a 6. Simón. Y simplemente aquí yo tendría que es igual el z igual a menos 3, ¿sí? ¿Qué hice? Simplemente reemplazando estas ecuaciones. Uno aquí hice los cálculos. Entonces ahí yo ya tengo mis 3 puntos, digamos. Tengo el punto A, ¿sí? Que todavía no lo tengo expresado en coordenadas rectangulares. Ya les voy a mostrar cuáles serían sus coordenadas rectangulares. Tengo aquí mi B, ¿no es cierto? Tengo A, mi B en este caso es 3, 1 y menos 6. Podrían sacar cualquier otro vector B haciendo esto ya. Y su vector C, puntos, ¿no? Estos son puntos. Entonces no voy a ponerle con el lenguaje de los puntos, ¿sí? Entonces, de los vectores, sino de los puntos, por eso quité las flechitas. Estos son puntos, ¿no es cierto? Como los 3 que dibujé. Ya, y el otro punto tiene componente 5, 6 y menos 3, ¿ya? Eso. Entonces, ahora estos 3 puntos me van a ayudar, me deberían ayudar a generar esos 2 vectores sobre el plano, ¿sí? Como restando el punto final menos el inicial, eso me va a dar, digamos, aquí yo tengo un punto A, aquí yo tendré un punto B y aquí yo tendré un punto C. Pero ¿cómo yo identifico el punto A? Ya, porque estos están en un plano, ¿sí? Y el punto A está dado, ¿sí? En componentes, si ven, en componentes cilíndricas, entonces a mí me gustaría a este punto A expresarlo en componentes, en coordenadas rectangulares. ¿Por qué? Porque yo puedo restar 2 vectores, 2 puntos. Miren, este punto de aquí y este punto de acá, yo los podría restar. Si es que yo resto la componente X de este con la componente X de este, y la componente Y de este con la componente Y de este, y la componente Z de este con la componente Z de este. Pero yo no tengo en este caso X, Y y Z, sino tengo otros valores. Tengo los valores de R, los valores donde R viene a ser, ¿qué? Viene a ser la sombra de esto en el piso. Entonces voy a tener la longitud de esta, ¿sí? Voy a tener, ¿qué tengo de dato? Tengo también de dato el valor teta, ¿sí? Donde el valor teta es este ángulo, este es el eje X, este es el eje Y, ¿no es cierto? Este es el eje Z. Y que tengo también, tengo la altura Z, tengo esta componente, ¿sí? Entonces, como tengo esta información y esta información, esa tengo que usarla para yo obtener la componente X, Y y Z para que yo pueda restar los 2 puntos y así obtener un vector sobre el plano. ¿Ya? Entonces, estas operaciones, hay muchas operaciones que les he mostrado que se hacen únicamente cuando ya están las componentes de su vector en componentes o en coordenadas rectangulares. Por ejemplo, la suma y la resta de vectores se realizan componente a componente, sumando la primera componente de un vector con la primera componente del otro vector. Luego suman la segunda componente del un vector con la segunda componente del otro vector, la tercera del un vector con la tercera del otro vector, pero eso siempre y cuando estén en coordenadas rectangulares los vectores expresados, ¿no es cierto? Entonces yo para poder hacer estas operaciones necesito que este de aquí esté en coordenadas rectangulares. ¿Cómo hago eso? Pues uso el octave. Y así no sabían cómo podían averiguar, tenían 3 horas, ¿ya? Además que yo ya les había dicho cómo cambiar de cilíndricas a cartesianas, ¿ya? Entonces veamos qué nos dice el octave. Supónganse que ustedes estaban despistados y no cacharon. Y dicen, bueno, vamos a lo de octave, ¿ya? Entonces, ya me imagino que ven mi pantalla. Perdón. Ya esperen un ratito.